bienvenido a Místico. Gracias. Y a nuestra primera entrega de los 11 de Élite. Te agradezco mucho por la invitación, hermano. Vamos para acá. Ok, gracias. Acá se come buenísimo, ¿sí? Aquí le dicen la experiencia de los 5 sentidos. Así que no sé si habrás tenido la oportunidad de venir. Sí, he venido algunas veces y me ha encantado la comida aquí. Más que todo la tranquilidad. Gracias, muy amable. Vamos a ir donde se hace la magia. Vamos a entrar un rato a la cocina para ver qué nos vamos a servir. Hola, buenas. Buenas. Hola, bienvenido. ¿Cómo les va? Fácil, por favor. Hola, ¿cómo están? El uno es una parrillada mística, es una mezcla de mariscos salteados, ciertos vegetales también. Lo adornamos con unas papitas chauchas, una salsa de ají amarillo y también tengo lo que es un ceviche fusión, un ceviche místico, varios mariscos como lo que es picudo, pulpo también. Juego mucho con las texturas, entonces también tengo lo que es unas papitas fritas, unos chips de papitas y lo acompaño con una leche de tigre. A ver, entonces significa, maestro, de que posiblemente me salgan las garras de nuevo a mí. Es posible que sí, claro que le van a Ya, volar. entonces vamos al ruedo. Israel Rodríguez, ¿qué lo llevó a ser futbolista? Bueno, es una historia un poquito larga, ¿no? Porque allá por el año 76 yo estudiaba en el Colegio Aguirre Abad y ya por el año de junio, julio, ya prácticamente yo sentía de que me iba a quedar de año. Se presentía, ¿no? O sea, no pasaba el segundo semestre. Exactamente. El primer trimestre saqué 0,2 en matemática. En esa época, claro, en esa época era trimestre. Exactamente, era el trimestre. Y la verdad que me cogió tema el profesor porque siempre a la pizarra. Entonces, yo sabía de que por ahí no iba, ¿no? Entonces, conversé esto con Jorge Valdés y le digo, Jorge, tengo un problema en el colegio, pero no quiero que se enteren mis padres. Entonces, oye, tú que entrenas, porque Jorge ya era figura en MLE. Jorge Valdés ya era ¿Qué edad figura. tenía Jorge? Jorge andaba por los 20 años, 20 años andaba Jorge, ya era figura en MLE, ya había jugado en primera, sabía de que por medio de él yo podía ingresar a las divisiones menores. Jorge me dijo, espérate un momento, yo voy a conversar con el profesor y yo te digo, no pasó ni un día cuando me dijo positivo, puedes ir. Efectivamente fuimos y me fui a probar ese día. Jorge Valdés lo lleva a probarse al Emelec, ¿y usted qué edad tenía? Andaba entre los 16 años, por ahí. 16 años y ya con un año perdido en el colegio. Pues ya yo me sentía perdido. Pero dentro de mis registros está de que usted también se hizo pruebas en otros equipos antes. Sí, me fui a probar a 9 de octubre, primero al Barcelona cuando entrenaba en el RIPAR. Pero normalmente sus divisiones menores no entrenaban en el RIPAR, sino entrenaban en las canchas de la Fede Guayas, que eso es allá en Fertiza. Entonces, con las complicaciones que tenía de ir a Fertiza, te estoy hablando 76, que prácticamente el puerto marítimo era lo último y era Fertiza lo único que había poblado, o sea, ahí habían las canchas. Alrededor no había nada, era manglares, todo era manglar. Entonces, esas complicaciones era obvio que me iban a hacer muy dificultoso para ir. Y después fui a probarme a 9 de octubre y eso fue un poquito más chistoso, ¿no? Me probé, yo creo que lo hice bien, e incluso hice un gol de esos hermosos, ¿no? De esa pelotita que tú la bajas con el pecho y sin dejarla caer, de volea, le haces al arco. Pero hice ese gol y el profesor Lucho Druet, mi gran amigo que ya no está con nosotros, estaba conversando con los padres de familia y mirando para otro lado. Entonces, nunca vio mi gol. Y entonces las pruebas eran de 20 minutitos y de ahí cambiaba de gente porque siempre había bastante gente esperando. Y cuando ya dijo, a ver este grupo, tú, a mí ni siquiera me enseñaron. Y el resto para su casa. Entonces, bueno, pero por una parte estuvo bien de que no lo hayan visto porque se hubiera quedado en 9 de octubre y quién sabe si hubiera después ido a Emelec. Mira cosas paradójicas, ¿no? De la vida, ¿no? Él después fue técnico en las reservas de Emelec. Y le cuento, él tenía una voz gruesa y la voy más o menos a imitar. Me dice, Israel, no te creo, hermano, que no te cogí. ¡Qué vergüenza!
No, profesor, tranquilo. No, pero es una vergüenza, dice, que no te dejes conmigo. Y después, jocosamente me dice, claro, que eras 9. Tú eres arquero acá. Se justificó. Se justifica. ¿Cómo se da el cambio de delantero a arquero? Bueno, ya teníamos un tiempo entrenando. Ya se había separado el grupo federativo y asociación porque entrenábamos juntos con el mismo preparador físico, con diferentes técnicos, pero con el mismo preparador físico, que era el señor Dufer Alma, mi gran amigo Dufer Alma, que fue el preparador físico de la selección por mucho tiempo, claro. Y fue en una de esas prácticas en donde el profesor tenía un arquero, pero andaba lesionado, pues tenía un esguince en el dedo índice, y él la verdad que no podía tapar. Entonces ya estábamos como a 15 días de la inauguración del torneo, y yo por esas cosas siempre cuando hacíamos la pichanguita, usted conoce la típica pichanguita, pues, ¿no? Que es donde los jugadores pueden jugar en cualquier puesto. Y yo me metí al arco. Y bueno, hice unas atajadas, bueno, porque yo ya en la Tarazana, en algunos torneos barriales, yo había tapado. Y ahí fue que el profesor me dice, ayúdame. Me dice, ya estoy a las puertas del campeonato, ayúdame, me tapas 2, 3 partidos hasta que se mejore este muchacho y después conseguimos otro arquero. Le digo, no hay problema, profesor. Okay. Y Wellington, que siempre decía, profesor, él tapa bien, él tapa bien. Claro, pero ya lo conocía, habían jugado barriales juntos. Exactamente. Entonces, ahí empezó todo. Primer partido, lo ganamos. Siempre decían los técnicos que el primer partido no se saca, segundo partido. Resulta que nunca más tapó ni el otro muchacho, ni consiguió otro arquero. O sea, definitivamente me quedé el torneo juvenil tapando en el cuadro millonario en sus divisiones inferiores. La primera vez que entrenaste ya en Emelec, pero en el equipo de primera, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se dio? Porque yo me imagino a un joven Israel Rodríguez entrando a la cancha y ver a las figuras que de pronto veías en los diarios o en los medios y compartir con ellos, ir a disputar una pelota, compartir un momento. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero llegar a una convocatoria porque siempre se terminó el año 79 con un Emelec campeón nacional a nivel profesional, y nosotros quedamos campeones juveniles. Y me llamaron a mi casa por teléfono de que me habían subido de nivel y que tenía que incorporarme a los entrenamientos el 4 de enero en el Estadio Campo. Entonces yo más o menos fui como cuando esos niños entran por primera vez al kinder o cuando por primera vez entran al colegio, el primer año de colegio. Entonces yo fui con una mano atrás y una adelante. Emoción, algarabía. Exactamente. Y lo primero que hicieron fue bautizarme. Así como porque, él. Exactamente, porque... ¿No te cortaron el pelo como lo hacen? No, solo me dieron unos zapatos de Lupo Quiñones que calzaba como 46 y con esos zapatos fui a entrenar, que la gente se reía, pues, ¿no? Pero ya lo habían hecho a propósito con el utilero para que me dé esos zapatos. Entonces, como yo simplemente no podía poner condiciones porque recién era mi primera práctica, entonces fui con esos zapatos, que fui la burla tanto del técnico como de los jugadores. ¿A qué jugador admirabas de chico? De chico yo siempre admiré a Eduardo El Ñato García. Y prácticamente El Ñato es como la inspiración de querer ser futbolista, de querer ser arquero y de todas estas cosas, porque El Ñato tiene una trayectoria muy, pero muy extensa en Emelec. El Ñato llega creo que por el año 70 y se queda hasta el 80 como jugador. Pero tú admirabas al Ñato García, que era arquero y jugabas de delantero. Exacto. ¿No pensaste nunca hacer tu vida de fútbol profesional como arquero? ¿O sí lo pensabas de chico? ¿Soñabas? Normalmente los muchachos siempre sueñan, ¿no?, en llegar a hacer algo, ¿no? Yo tenía al Ñato García aquí metido, y cuando iba a ver a jugar el fútbol profesional solo miraba lo que hacía él, hasta cuando besaba su medallita, porque él siempre besaba una medallita,
En antes era permitido entrar con cadenas y llevar las medallitas, y cuando iba a patear Guacho Muñoz, que creo que nunca le hizo un gol de tiro libre al Ñato García, creo yo, o por ahí la memoria me falla, él siempre besaba la medallita. Entonces, nosotros teníamos un escapulario, una cosita de tela, y besábamos pensando de que era simulando a lo que hacía el Ñato. Y estas son las cosas que te llevan a seguir y a esforzarte, ¿no? Y después, por las condiciones que tenía de tapar en los torneos ahí infantos en Atarazanas, entonces me lleva a descubrir cosas más interesantes en el arco que después fueron mi pasión. Tú admirabas al Ñato, ¿y a qué jugador actual admiras? Yo siempre admiro lo que hace Messi, lo que hace Cristiano, y la verdad que es una pena porque ya están en el ocaso de su carrera. ¿Por lo que hacen dentro de la cancha o fuera? Dentro y fuera, porque a los dos hay que admirarlo lo que hacen dentro. Espectacular lo que hace Messi dentro de la cancha, y es una persona, me parece, muy sencilla dentro y fuera de ella. Y lo de Cristiano, por su profesionalismo y por todo lo que ayuda, por todo lo que hace, y aún con sus 38 años sigue siendo figura. Entonces, eso hay que admirar, no todo el mundo lo hace. Ha prolongado su carrera, ¿por qué? Porque definitivamente es un profesional y vive para el fútbol. Una de las muchas palabras que me dijo el Ñato es: come fútbol, vive fútbol y disfruta fútbol. Entonces quiere decir que Cristiano, yo creo que hace eso. Disfruta todo el tiempo es jugar fútbol. ¿Y crees que se va a volver a dar una época dorada como esta? ¿O se dio alguna época así, donde tengas a dos futbolistas en alta competencia tantos años? Lo que yo veo es que estos procesos son cada 20 años. Porque hablamos de Di Stéfano, hablamos de Eusebio, hablamos de Gordon Banks, Cruyff, ya para los años 70, ¿entiendes? Beckenbauer, y siempre estamos hablando de ese proceso de 20 años, ¿no? Pelé, qué sé yo, Maradona, Zico, Rivelino, en fin. Entonces ahora tenemos a Messi y Cristiano. Lo bueno es que han sido tan generosos con nosotros de darnos tanta belleza de lo que es el fútbol, de cómo se tiene que jugar el fútbol. Y bueno, se está agotando. No sé quiénes son las próximas figuras a salir. Haaland podría ser, pero no con esa técnica depurada de Messi. Pero bueno, ¿no? Siempre yo he dicho de que estos fenómenos se dan cada cierto tiempo, cada 20 años, y esperemos que en el futuro también nos regalen jugadores importantísimos que nos hagan sentir de que el fútbol es maravilloso. Emelec, equipo de renombre, baja a la Serie B. ¿Cómo lo manejó la hinchada? ¿Cómo lo manejó la prensa? Mira, es muy diferente ese fervor que hay ahora, porque si ahora podemos verlo, bueno, tendría que haber sido un caos tremendo, ¿no? De bajar a la B. Pero la gente iba al estadio, acompañaba, pero no habían estas barras. La única barra era la del Che Pérez, que siempre nos acompañaba, pero, ¿qué te digo? Eran 50 personas, 60 personas. La prensa era diferente, no había críticas. Bueno, siempre ha habido críticas, pero ahora el tema de las redes sociales es lo que ha incrementado esta cuestión de que todo el mundo se entere, ¿no? Pero nosotros bajamos, el hincha nos apoyó muy bien. Entonces, tuvimos la suerte de jugar la B, la primera etapa, y en la segunda etapa ya estábamos en primera división de nuevo. ¿Y después de qué tiempo quedaron campeones? Bueno, ese fue ya en el 87, pero ya no estuve ahí yo. Ya ese es un tiempito mucho más el recorrido, ¿no? Pero, por decirte, y esto como anécdota, nosotros habíamos subido a la serie privilegiada, y en el último partido casi de nuevo bajamos a la B, pero ya con el sistema
de que en el próximo año tenías que jugar todo el año en la B, ya no tenías que subir en el mismo año. Y te voy a contar ese partido que nosotros jugamos con el América en Quito, donde tapó Jesús Cárdenas tapó por esta circunstancia. Si nosotros perdíamos en Quito, bajábamos de nuevo a la Serie B. Entonces se dio el partido, íbamos perdiendo 2-0 con el América de Quito y a Onsari lo expulsan, ya había hecho los cambios porque eran solo 2 cambios, ya el técnico había hecho los cambios, entonces lo único que me quedó a mí, que yo estaba en la banca, es irme a la tribuna porque ya no nos iba a utilizar y prácticamente estábamos descendidos porque íbamos perdiendo 2-0 y faltaban unos 20 minutos para terminar el partido. Ya estábamos prácticamente descendidos en Quito, en contra, con un marcador en contra, y Jesús Cárdenas va a tapar. Y ahí es donde nace, siempre yo he dicho que en el futbolista siempre hay esa batería extra, ¿no? Que uno la tiene que utilizar y sabe en qué momento utilizar. Y le dimos vuelta, no le dimos vuelta al partido, pero por lo menos empatamos. Y ese empate nos hace quedar en la Serie A. Con todos los achaques de la prensa y con todas las cosas de nuestro rival, nuestro querido rival Barcelona, de que de nuevo, por cosas, casi bajamos de nuevo a la B. En ese mismo año, imagínate. Sé que hubo una huelga en el Club Sport Emelec. Sí. Huelga de jugadores. Exacto. A ver, Emelec venía arrastrando los problemas en el 80. ¿Por qué? Porque Omar Quintana deja a Emelec en el 80, que era prácticamente el dirigente que fue campeón 79, que hizo un gran equipo en el 79 y parte del 80, pero en el 80 Omar Quintana, por temas de discusión con Eduardo García, Omar Quintana decide dar un paso al costado. Y ahí es donde queda Emelec a la deriva con un presupuesto muy alto de tener grandes jugadores. Y ese es el presupuesto que después no lo pueden manejar otros dirigentes. Y ahí viene simplemente la huelga, viene el no poder cancelar los haberes de sus jugadores al tiempo que se tenía que cancelar. Se viene arrastrando deudas en hoteles, deudas en roles de pago. Y después nos encontramos con 3 meses de sueldo debido a los jugadores. Y bueno, era una bomba de tiempo que tenía que explotar en cualquier momento. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo se levantaron contra la dirigencia? Bueno, ya no estaba Eduardo, ya no estaban algunos jugadores, ya se habían ido, pero el técnico era Juan Eduardo Hover, un técnico uruguayo muy conocido, incluso estuvo en los mundiales creo que del 50 y por ahí del 54, jugó junto a nuestra leyenda Alberto Spencer en ese legendario Peñarol de los años 60, ¿no? Entonces llega Juan Eduardo Hover a ser técnico de Emelec y por supuesto vienen los problemas mencionados, ¿no? No había cómo pagar. Cuando resultó de que hubo una mañana que no salimos a entrenar, pensando de que por no ir a entrenar los dirigentes iban a ser llamados, que nosotros queríamos que lleguen al Estadio Capo, no llegaron nunca. Y después esta para de un día por entrenamiento se fue capitalizando para 2 días, 3 días y después definitivamente explota en la huelga que todo el mundo conoce. ¿Y no jugaron fin de semana? No jugamos fin de semana, se perdieron los puntos. De ahí nos reuníamos en el Parque de la Kennedy para no utilizar las instalaciones. Para entrenar, pero ya no era un entrenamiento. Se organizaban entre ustedes. Exactamente, ya no era un entrenamiento que era supervisado por el técnico, simplemente por no perder las condiciones técnicas. Por ejemplo, los que vivíamos más para el norte, nos íbamos a trotar por el puente, llegando hasta Durán y regresábamos a la Tarazana, en fin, eso lo hacíamos en la noche. Y otros que podrían hacerlo por la 25 de julio, pero ya no era algo que todo el mundo lo hacía. Entonces Emelec viene y por supuesto, como el reglamento era de que los juveniles no tenían que tener carnet de juego ni ser
simplemente estando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, podían jugar. Entonces MLE coge a los juveniles y comienza a jugar estos partidos Con juveniles. Ahí es donde nace nuestro acordado y recordado amigo Clever Fajardo, este gran jugador que votó MLE. Por ahí sale el Diablo Castillo, otro conocido de MLE, sale el Chueco Triviño, que eso también le sirvió a estos muchachos, porque yo siempre he dicho, hay momentos en que la desgracia de a uno es el beneficio de otro, ¿no? Entonces definitivamente por esa huelga salieron estos muchachos que después fueron grandes figuras en el cuadro millonario. ¿Cómo calificarías la administración de Nassim Neme? No sé si adelante o detrás del Gringo Campo. ¿Tanto así? Sí, porque yo tengo conocimiento en cuanto a la dirigencia desde el 76, 77, y yo no creo que haya trascendido tanto un dirigente y cómo ha hecho que este club de realmente de las cenizas sacarlo hacia adelante. Es obvio que hay problemas en los clubes, hay problemas, pero yo califico muy buena la administración de Nassim Neme. Hay un estadio precioso, y usted puede corroborar mis palabras. Ha dejado administrativamente, yo creo que bien el equipo, y bueno, con errores y virtudes, pero es un dirigente, se le puede decir y escribirlo en letras mayúsculas. ¿Te gustaría alguna vez ser presidente de Emelec? Definitivamente hay cosas que te marcan y uno nace para las cosas. Nunca pasó por mi cabeza ser presidente de un club. Considero que manejar un club es bien difícil. Una vez alguien dijo, prefiero tener 2.000 empleados en una empresa que manejar 25 jugadores de fútbol. ¿Qué opinas del nuevo presidente del Club Sport Emelec, José Piley? Es muy poco lo que uno se conoce de Piley, a pesar que Piley ya ha estado ya al mando de las divisiones menores, pero es prematuro comenzar a calificar una gestión que todavía creo que ni empieza o empezó. Yo considero de que si lleva esa línea de por ahí de Nassim, esperemos de que haga las cosas bien, porque eso es lo que se pretende, y principalmente que comience a contratar y a cambiar estos 2 o 3 años que han sido un poco negativos en cuanto a lo de Melec, y definitivamente tienen que empezar a trabajar lo más pronto posible para que esta imagen cambie en beneficio del club. ¿Es cierto que alguna vez no te dejaron entrar al Estadio Capoel? Sí, lamentable. No culpo a nadie, porque yo creo que todas las personas tienen obligaciones y tienen jefes, ¿no? De repente era una orden que vino más arriba, y el señor que estaba en la administración de la puerta me dijo que no podía entrar. Le enseñé mi credencial, pero igual no hizo caso omiso a la credencial. No creo que trascendió mucho, no se guarda rencor. Simplemente le hago un llamado a futuro al señor Piley, de que el trato a no solo las ex glorias de Melec, sino a los ex futbolistas de Melec, tiene que ser un trato diferente, porque también nosotros somos parte de esa historia. Acuérdense que también somos parte de esa historia, de una o de otra forma somos parte de esa historia. ¿Sientes que de alguna manera Emelec ha sido ingrato contigo después de futbolista? Mire, yo creo que nadie está listo para retirarse. Yo creo que en ninguna forma, en ningún ámbito social, de una empresa, siendo doctor, siendo ingeniero, pero lo del futbolista es un poco más melancólico, porque el futbolista se retira normalmente a los 35 años, cuando esa es la etapa más productiva. Te da así nostalgia, te da mucha pena, y principalmente comienzas a decir, ¿y ahora qué hago? Si esta fue mi pasión. Entonces, ese es por ahí un temita en cuanto a que si le guardo rencor. Yo no guardo rencor en Melec, porque el fútbol está marcado de esa forma. Yo no creo que alguien lo pueda cambiar y alguien pueda decir, bueno, aquí a todos los futbolistas que se retiran hay un bono vitalicio hasta el día en que se mueran. Yo creo que eso no va a cambiar. Yo sí creo que podría cambiar más en el sentido de que se le dé un poco más de acceso a los exfutbolistas, de que puedan ingresar al estadio sin ningún costo. Yo creo que eso sería lo más lógico, ¿no?
pero esperemos en que esta nueva directiva lo pueda conseguir y por supuesto se pueda dar. ¿Qué le faltó a Rescalvo? ¿Por qué no tuvo los resultados que la hinchada deseaba? Estas cosas van de la mano. Yo no voy a decir que Rescalvo es un mal técnico. Si está en la posición y si llega un equipo como MLE o le llega un equipo como Independiente, es porque tiene que haber sido una carrera de éxito. Te hablé anteriormente de la entrevista que son 3 años malos y justo Rescalvo entra en esos 3 años malos, en donde no se consiguieron buenos jugadores, no hubo buenas incorporaciones, no se metió jugadores de más peso y quizás eso fue lo que motivó de que por ahí Rescalvo no sea un triunfador, ¿no? De repente le faltó jugadores de mayor jerarquía. No sé si él pudo ver o tenía mucho que ver en cuanto a los jugadores que trajo, pero yo considero que eso es, MLE hace 3 años atrás dejó mucho que desear en cuanto a los jugadores que contrató.